Bueno, ya han sido varias oportunidades y esperamos seguir contando más oportunidades como esas y siempre salen enfocados. Porque como yo digo, no es igual a que yo se los diga tantas veces y viene Gabriela repitiendo hay que capacitarse, hay que mostrarse, hay que venga otra persona que ha tenido resultados y que me lo diga también. O una persona que tiene resultados externos. Y eso es lo que ha hecho Roángel con el equipo de nosotros. Ya tú me comentabas algo y yo se los mando por el grupo. Y yo, no los dijo Roángel y todo. Mira, excelente, Roángel, porque de verdad que has hecho un excelente trabajo con el grupo, con todo, un trabajo muy dinámico y de verdad que has conectado emocionalmente con todo el equipo. Las personas salen enfocadas, se dan cuenta de cosas que lo tienen ahí, pero como que ven es para otro lado hasta que alguien los orienta y dice, mira, sí, siempre estuvo aquí. Y de verdad que eso es un trabajo paso a paso, un trabajo de hormiga y que como ella comentaba, ella cuenta con el grupo eso, pero hace falta muchas veces que alguien de afuera, alguien externo, le diga, mira, lo que ella dijo con más fuerza para que las personas accionen. ¿Cómo llegaron a dar ese paso y arrancar en el mundo de bienes raíces? Bueno, por mi parte, yo siempre digo que hay dos momentos. Uno cuando Gabriel ingresa al mundo inmobiliario y otro cuando inicia la empresa, ¿sí? Yo inicio en el mundo inmobiliario cuando todavía la parte tecnológica no estaba tan de moda, en el 2015, ya 10 años, y vengo por la invitación de una amiga. Sí, un año antes recuerdo que me habían hecho la invitación a un inmobiliario y yo con mi ego de abogada dije, no, yo me voy a dedicar al mundo jurídico. Sin embargo, por las vueltas de la vida, un año después me hacen la invitación una gran amiga y yo ingreso así como que por curiosidad y 3 meses después dejé todo lo que estaba haciendo por el mundo inmobiliario. Entre vendedores, Sergio. Gracias ¿Cómo estás? Chévere. Bien, Roberto. Genial. Bueno, estábamos ahorita conversando con un invitado que nos estaba hablando de todo el tema tecnológico, ¿no? Y cómo la tecnología, entendiendo tecnología, no solamente el tema de Internet, sino cuando insertamos procesos en nuestro día a día y en la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha estado viviendo y recibiendo esos procesos. Cuando se inventó el fuego, cuando se inventó la rueda, la televisión, el teléfono, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Me recuerdo, a lo mejor ustedes no se acuerdan de esa comiquita de los supersónicos, ¿no? Ustedes estaban muy chamitos todavía, sí, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? En los supersónicos que salían las videollamadas y uno decía, wow, o sea, eso es fantasioso, ¿no? Sí. Y ahorita estamos en este podcast entre vendedores y de repente estamos transmitiendo en vivo por Instagram y luego veremos esto en YouTube, en Reel. Cómo la tecnología es eso, es también comprender que hay procesos que deben tener una metodología, un sistema que lo acompañe. Ya ustedes, hablando no de tecnología, sino del mundo inmobiliario, ¿cómo llegaron a dar ese paso y arrancar en el mundo de bienes raíces? Bueno, por mi parte, yo siempre digo que hay dos momentos. Uno cuando Gabriel ingresa al mundo inmobiliario y otro cuando inicia la empresa, ¿sí? Yo inicio en el mundo inmobiliario cuando todavía la parte tecnológica no estaba tan de moda, en el 2015. Ya el próximo año, por el favor de Dios, 10 años. Y vengo por la invitación de una amiga. Sí, un año antes recuerdo que me habían hecho la invitación a un inmobiliario y yo con mi ego de abogada dije, no, yo me voy a dedicar al mundo jurídico. Sin embargo, por las vueltas de la vida, un año después me hacen la invitación una gran amiga y yo ingreso así como que por curiosidad y 3 meses después dejé todo lo que estaba haciendo por el mundo inmobiliario. Entonces aquí estoy casi 10 años después diciendo, este es mi plan A, B, C. Es el único. O sea, que del mundo del derecho pasaste al mundo inmobiliario. Sí. ¿En tu caso, Sergio? Bueno, en mi caso fue porque ya yo frecuentaba con un grupo de chicos que casi todos en su mayoría eran asesores inmobiliarios a tal momento que ellos mismos me impulsan a iniciar en este mundo que de verdad que es sorprendente porque conectas con muchas personas, inicias un proceso de lo cual siempre vas a aprender,
culminas el proceso. Ujú. Y de verdad me he dado cuenta que cada inmueble, cada cliente tiene una particularidad. Ok. Digamos, cuando arrancaron en el mundo de las raíces, bueno, 2015, ya había las redes para publicar, ¿no? ¿O No. era todavía esa época que tú publicabas en el Carabobeño, en el Notitarde? Mis primeras publicaciones fueron en el Carabobeño y recuerdo que mis primeros clientes fueron que los prospecté por Notitarde, Carabobeño, hacía las llamadas, usted desea hacer el servicio inmobiliario con... Entonces me presentaba, ¿no? O sea, hacías telemercadeo pues, en ese momento. Sí. Okay. Entonces, es bastante interesante porque sí he estado en el antes y el después de la tecnología en el mundo inmobiliario. Genial. Y por ejemplo, cuando llegaban en lo que hoy conocemos como leaks, cuando llegaban esas solicitudes de información, ¿dónde llevabas el registro? No había CRM en ese momento tampoco. En ese tiempo era un cuadernito. en un cuaderno y en Excel. Exacto. Y un tiempo después, creo que 2 años después, en la marca de la cual yo era parte, empezamos a usar un CRM. Entonces era así como, wow, el CRM era una cosa así impresionante, ¿no? Es correcto. Recuerdo cuando empezamos a usar WhatsApp, pero era como que bien limitado. No lo usamos como hoy en día. Yo digo que es una súper herramienta que tenemos a la mano cuando hacemos una comparación. Antes yo quería publicar y tenía que trasladarme al Carabobeño por lo menos, o una valla. Ahora, desde la comodidad de mi casa o donde yo esté, envío una cadena de difusión y estoy llegando a muchas personas. Sí, sin duda alguna, hoy, para el que se inicia en las ventas, tiene muchísimas herramientas que de repente nosotros no teníamos cuando arrancamos en el mundo de las ventas y uno se siente afortunado de vivir esa transición también. Digamos que cuando arrancaron, aparte de ese desafío de adoptar nueva tecnología en el camino, ¿cuál fue para ti el principal desafío como asesor inmobiliario? Bueno, primero, adaptarme, ¿verdad? Porque básicamente yo me inicio y sigo formándome. Okay. Y de verdad que en ese entonces no teníamos el avance tecnológico de hoy en día. Y yo sentí que el trabajo más que todo era un trabajo de calle. Yo llegaba a clientes por referencia, llegaba a clientes porque yo les escribía, en ese entonces creo que llegué a tener BlackBerry PIN, yo les pasaba Dame tu PIN. Mira, yo soy agente inmobiliario, estoy a la orden, y de verdad que sí hubo mucha receptividad. Mira, desde que yo me inicié en ese entonces a hoy en día, muchas personas compran, muchas personas venden, muchas personas alquilan y hay oportunidades para todos, de verdad. Qué bueno. Y digamos que cuando tuviste que lidiar con ese primer no, ¿lo recuerdas, tu primer no? Sí, realmente sí. De verdad que fue una situación justamente en San Diego. Tengo el cliente comprador y el cliente, el propietario. Y cuando ya vamos a fijar la mesa de trabajo, el apoderado no asistió. Okay. Entonces, de verdad que sí sentí como que era un proceso lento, pero era una situación que se escapaban las posibilidades. Y con el tiempo me entero que ellos hicieron el negocio, cuando en realidad todo debió haber sido a través de mí. ¿Qué tal? Imagínate tú. Fue una primera experiencia, lo tomé como un aprendizaje y bueno, seguí trabajando, de verdad, no me enfoqué tanto en eso, pero sí eso me enseñó bastante. Qué bueno que estás comentando eso porque a veces primero queremos trabajar en venta o ya lo estamos haciendo o tenemos esa expectativa y no sabemos lidiar con el no. No comprendemos que el no es parte de ello, ¿no? Y me gusta eso que también el no es un aprendizaje, sí, ¿verdad? El no es un aprendizaje, o sea, no necesariamente el no es que lo hiciste mal, no necesariamente, porque inclusive cuando hay un no, a lo mejor el no es hasta momentáneo, ¿no es? correcto. Pero lo importante de saber analizar qué pasó en ese momento para que la venta no se diera. Ahora, tu primer sí, ¿te compraron o le vendiste? Me compraron. Te compraron. Sí. O sea, el cliente estaba claro que quería. Sí, tengo que ser bien sincera. Claro. Era un familiar. Okay. Entonces me compró. Y después de eso yo siempre analizo las situaciones y yo decía, qué duro cuando venga mi primer no. Wow. Porque mi primer sí fue muy fácil. Exacto. Entonces era como que yo estoy pensando que esto va a ser así todo el tiempo, ¿sabes? Entonces fue como que irme preparando para cuando viniera mi primer no. Porque sí, afortunadamente, mi primer sí fue muy claro, sencillo. Muy sencillo.
Pero eso está bien porque además entonces partiste desde un principio de arrancar con tu círculo de influencia. Sí. ¿Muy bien? Y en el camino es bueno cuando, por ejemplo, acaba de terminar el mes de octubre y tú dices, bueno, de las negociaciones que realicé en el mes de octubre, ¿cuántos me compraron y a cuántos les vendí? Y tener ese indicador. Y bienvenidos siempre todos los que ya saben que quieren y gracias, ojo. Yo siempre digo que al final hay algo de que le vendiste, porque la persona puede venir muy dispuesta a comprar, pero si tu actitud no es la correcta, nos pasa a todos cuando vamos a consumir productos o bienes o servicios, salimos a la calle en rol de cliente. Y es como que innegable o inevitable estudiar de manera natural cómo te está vendiendo la otra persona o cómo te está atendiendo, ¿no? Y a veces pasa como que tú terminas autogestionando la venta. Bueno, pero mira, y si me completas con esto, y si me ofreces otro color, o si buscas otra opción, porque la persona no está yendo más allá del pedido, ¿no? Sí. Entonces, en ese camino es importante que, a pesar de que el cliente llega dispuesto y tiene claro que va a comprar, la actitud es fundamental. Ahora, en el caso de ustedes construyendo equipos de venta, ¿ya cuánto tiempo llevan construyendo equipos de venta y cuál ha sido la clave para seguir construyendo eso y consolidando su operación comercial? Sí, como te decía, yo siento que hay dos inicios. Gabriela como asesor inmobiliario y como marca. Como marca, nosotros empezamos el año pasado, en junio de 2023. Veníamos siendo otra marca, hubo la separación de sociedad y nosotros iniciamos con una nueva marca, con un nuevo nombre. Ha sido un reto total la construcción de equipo y más que la construcción... Puedes mencionar tu marca, no hay problema. Inmobiliaria Líder. Y más que el reto de construcción, el reto ha sido mantenernos. Y considero que si hay una clave es ser constante y trabajar con muchísima pasión. Claro. Por lo que sea. Totalmente. Que yo creo que la pasión es como un hermano de la disciplina. Sí. Porque la disciplina te lleva a hacer lo que tengas que hacer en el momento que corresponde hacerlo, te guste o no. ¿No ves? O sea, te guste o no, es un tema de disciplina. Pero cuando a la disciplina le metes pasión, entonces ya no lo ves como una flagelación de que, cónchale, soy la víctima porque estoy sufriendo por hacer esto que no me gusta, ¿no? Entonces, si tú haces algo que te apasiona, tienes disciplina, y como tú lo comentabas de un principio, te vas preparando, las probabilidades de tener éxito van a ser mucho más altas. A mí me llama mucho la atención siempre que son pocos los sectores digamos, de ventas. O sea, por ejemplo, el sector inmobiliario es un sector que siempre está orientado a la capacitación. ¿Muy bien? En el sector del área de seguros igual. Entonces, pero no todo el mundo, el que trabaja en tecnología, en consumo masivo, no necesariamente se anda formando constantemente, ¿no? ¿Cómo has visto tú el nivel de preparación que te consigues en la calle o que ustedes se consiguen en la calle cuando van a mostrar un inmueble de repente de la mano de otro asesor, de otra marca, de otra oficina? ¿Cuál es la lectura que hoy tienen del mercado? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo siempre veo como las dos caras de la moneda. Hay asesores muy calificados, muy bien preparados y que tienen claro que uno de los focos de este negocio es preparación constante, ¿sí? Porque estamos en un mercado bien dinámico y bien cambiante. Pero también vemos ese otro sector debilitado que no lo ha entendido. Que no ha entendido que esto no se trata de vender y ya, se trata de muchísimas cosas que están detrás de la venta. Y una de esas es la capacitación. Si vemos que hay un déficit importante en el tema de capacitación por parte de muchos asesores. Bien. Cuando has logrado cerrar una negociación, ¿has podido estar consciente de que la negociación se dio porque aplicaste alguna técnica en particular? Mira, sí, definitivamente muchas veces ya depende de cómo sea tu programación antes, al momento de la negociación y el después. En el seguimiento. Correcto, porque muchas veces el cliente, para tomar la decisión o dar el sí,
depende de esa última palabra o una asesoría que incluso también uno como asesor se la brinda y que muchas veces yo de forma particular le digo, mire, si quiere, converse con su esposo, converse con su esposa y ustedes determinen la elección. Y de verdad que me he dado cuenta que eso es un punto muy positivo porque ellos sienten seguridad. Okay. Estás haciendo una inversión, estás haciendo una compra, estás realizando un sueño, porque para muchas personas esto es un sueño. Sí. De hecho, este año tuvimos la oportunidad de vivirlo con una amiga, súper feliz, súper emocionada, y de verdad, como ella dijo, es mi primera compra, es muy importante que ustedes hayan estado ahí para mí y conmigo. Qué bueno. Y de verdad que eso es muy gratificante. Sí, yo creo que en el sector inmobiliario es uno de los pocos sectores donde lo que tú vendes está muy ligado a la parte personal, ¿no? Sí. Obviamente cuando tú vas a adquirir un producto o servicio, bueno, todo tiene que ver con las necesidades que tú tengas, pero definitivamente el entregar un inmueble, no necesariamente una casa, porque puede ser mi primera oficina, Sí. puede ser nuestro primer galpón, ¿ya? Nuestra primera posada, ¿okay? O el primer terreno, ¿verdad? Pero yo creo que es un logro oye, importante y que uno pueda ser parte de impactar positivamente la vida de alguien, pues, sin duda es gratificante y de alguna manera tú dices, bueno, esto compensa los desafíos, Sí. ¿no? Fui parte de ese sueño. Fui parte de ese sueño también y que la gente confía ese sueño y te lo coloca allí como para que también ayude. Eso compensa los retos, los desafíos. Definitivamente. Esos retos y esos desafíos para ti en el sector inmobiliario, ¿cuáles son los más rudos, los que te mandan para la lona? Pues que te dicen, después de recuperarse esto, pues... Como abogada, los retos legales que Uh-huh. están allí y que yo no puedo garantizar a mis clientes que no va a pasar algo. Okay. Yo siempre digo, lo que te puedo garantizar es que yo voy a estar hasta el final, hasta que solucionemos lo que pueda que Claro. pase. Pero son los retos que hacen que mi cabeza... Claro. Sobre todo porque siempre estoy viendo como abogada los riesgos. Uh-huh. ¿Sí? Claro, porque en tu caso tienes esa particularidad que cuando estás asesorando tienes el conocimiento legal. Entonces tienes un outlook, una visión tipo dron de toda la operación. Sí, que aunque no lo quiera, yo digo, no, yo no soy la abogada de la oficina, porque el abogado de la oficina es Luis. Uh-huh. Siempre está mi Claro. asesora, abogada y acompañando también a mis asesores. Entonces es inevitable que estando en una negociación no piense como abogada y que tal cual siempre esos desafíos son legales. Legales, claro, principalmente. Principalmente. Hoy cuando han tenido la oportunidad de trabajar en equipo con otros asesores, ¿hasta dónde ha pasado que la negociación de repente no se dio porque a lo mejor tú eres la punta vendedora y el otro asesor es la punta compradora y no asesoraron bien a su cliente también en ese tema, ¿no? Eso pasa con mucha frecuencia. O sea, hay un desafío en el mundo inmobiliario que es que no todo está en tu zona de control. Correcto. Porque a veces la negociación también interviene otro colega, ¿no? Y si el otro colega es el que también tiene la punta vendedora y ese colega no investigó los detalles legales del inmueble y de paso no te da la información a ti, entonces bueno, eso complica un poco, ¿no? Entonces yo creo que vender bienes raíces es un tema de un desafío constante, ¿no? En ese proceso de negociación. Ahora, cuando alguien comienza en bienes raíces, ¿cuál sería la recomendación para que le vaya bien? ¿Cuál debería ser como mira, este es el ABC básico que tú tienes que dominar? Y no solamente estoy hablando del aspecto de conocer el inmueble, sino en la experiencia que tú has tenido. O por ejemplo, cuando tú arrancaste, ¿qué cosas no sabías en tus primeras negociaciones que hoy sabes? Mira, wow, de verdad que sí. Primero, bueno, considero que he madurado muchas cosas, empezando por mi forma de pensar. Hoy en día le doy mayor valor e importancia a los clientes, ofrecerles un mejor servicio que hace años atrás. Me di cuenta que la capacitación constante, de verdad, te permite hacer un mejor trabajo.
de la mano con la oficina, porque de verdad que la oficina es tu hogar, laboralmente hablando, y que te permite esa zona de preparación, esa zona de compartir con asesores, escuchar sus experiencias, sus conocimientos, porque de ahí deriva que tú sigas siendo o sigas prestando un mejor servicio. De verdad que hoy en día, como dijeron ustedes anteriormente, tenemos la tecnología que de verdad nos facilita todo. Nosotros incluso también hemos tenido ventas con clientes fuera del país. Okay. Se le da una información previa, cómo sería el proceso, de los cuales ellos aceptan y están de acuerdo. Iniciamos el proceso y gratificantemente lo combinamos en el registro. Ok, genial. O sea que un aspecto importante a dominar, sin duda alguna, es cómo moverse en un registro Sí, en este sector. correcto. Ok. Súper importante. Muy Y bien. para eso están los abogados que de Ujú. verdad que a uno y brindando la asesoría que debe ser a los clientes. Bien. Ustedes como oficina, ¿cómo está comprendida la estructura? O sea, ¿cuáles son los departamentos que hay? ¿Cuál es el sistema de soporte que le brindan a un asesor que se une al equipo? Nosotros tenemos el departamento administrativo, el departamento de marketing, departamento legal, tenemos también un departamento de coaching, donde nosotros le damos la asistencia total al asesor cuando está ingresando. Soy nuevo ingreso y no tengo experiencia. Nosotros lo acompañamos en todas estas áreas y hay una persona capacitada que lo acompaña en cada área para ver cómo marcar la ruta para iniciar, ¿sí? Aparte que le damos entrenamiento de la formación básica. Yo siempre digo, esta es la formación básica y de aquí en adelante lo que queda es capacitación continua. Porque no es que nunca nos las sabemos todas en este negocio definitivamente. Totalmente, totalmente. Digamos, desde el punto de vista de ustedes, ¿con qué frecuencia debería estar un asesor inmobiliario afilando allí su sierra, como lo dice Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos, ¿no? O sea, estar siempre constantemente sabiendo qué es lo que está en tendencia, qué está funcionando, no solamente en herramientas tecnológicas como tú comentabas ahorita, sino en entender la conducta humana, entender la conducta del mercado. ¿Con qué frecuencia debería hacerlo? Mira, un asesor siempre tiene que estar activo. ¿Qué pasa? No necesariamente estás haciendo un trabajo de calle, pero es indispensable que hagas un trabajo en las redes. Ahora bien, una de las cosas que nosotros indicamos a los asesores, sea que tengas experiencia o no, siempre tienes que mostrarte. Claro. Que las personas sepan que tú eres un asesor inmobiliario. De ahí en adelante va a iniciar este proceso, esta nueva etapa, porque para muchos asesores el nuevo ingreso es una nueva etapa, tienen que adaptarse, y de los cuales de verdad, una vez que ya ellos entienden cómo funciona el trabajo, mira, son de verdad, disfrutan de todo el proceso, y de eso se trata. Entonces, la preparación te lleva a comprender que tienes que disfrutar lo que haces, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que yo soy un fiel creyente en el tema del poder de las palabras. También soy un fiel creyente que la información no es poder. Poder te da la acción. ¿Ok? Porque muchas veces decimos la información es poder. Pero si no la pones en acción, no hay ningún poder que estés desarrollando. Ahora, cuando vas a desarrollar ese poder, bueno, tienes que disfrutarlo. Sí. ¿No? Y entonces ya tú no dices como que, cónchale, qué fastidio con este cliente. Entonces no lo estás disfrutando. Definitivamente. Ojo, Humberto, un amigo que mucha gente lo conoce en Instagram como el coach de la risa, él comenta que el estrés, por ejemplo, el estrés no se controla. O sea, el estrés llegó, no hay manera de controlarlo. Lo que tú haces es que aprendes a gestionarlo. Una vez que llega el estrés, tú, si tienes las herramientas, tú lo gestionas. Y todos cuando estamos en un proceso de venta, en un proceso de prospección, de negociación y de seguimiento, hay mucho estrés alrededor de eso. Y el estrés al final activa neuralmente también tu capacidad de estar alerta a los detalles. Pero hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Y obviamente en el proceso de vender uno puede atravesar por muchas emociones como seres humanos, bueno, tristeza, alegría,
nostalgia porque hiciste un trabajón y bueno, como Sí. esa primera experiencia, bueno, más que nostalgia sería como frustrachera, como que esa traición allí que a veces uno siente. Entonces, bueno, cómo no ser emocional en las ventas, ¿no? Pero para ti, en este tiempo, ya son cuántos años digamos, desde que arrancaste como asesora inmobiliaria hasta hoy que ya tienes tu oficina. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 9 años y contando. Yo digo, en marzo hago mi torta de los 10 años. Ok, muy bien. Se dice fácil, ¿no? 9 años. 9 años en una actividad que no tiene descanso, que es un estilo de vida, Correcto. que no hay un horario, pues, como tal, ¿no? Tú no cierras una Santa María o una puerta y la abres por otra hora, sino que por cómo hacen para equilibrar, ¿verdad? El tema trabajo también con esos momentos de descanso, momentos de familia, por más que ustedes tienen un chamo también, pues. Sí. ¿Cómo hacen para equilibrarlo? Mira, este es un trabajo que te permite planificarte, organizarte y de verdad que eso es algo que tú tienes que llevar día a día y ser modelo de ejemplo para los asesores. Ahora bien, en el caso de nosotros, muchas veces pasa que estamos fines de semana en reunión familiar y llama un cliente, Ajá. mira, ya la familia entiende que como a uno se va. Batman llamaban en el teléfono rojo y bueno, Batman tenía que salir ahí. Correcto, eso es algo que es muy positivo porque ya la familia entiende cuando uno está ausente es por tema de trabajo. Y eso es algo que te permite de verdad decir, mira, podemos trabajar, podemos compartir en familia y muchas veces también hemos tenido la oportunidad, incluso justamente como tú mencionas, en presencia ahí del niño y nos hemos sabido adaptar, de verdad, adaptar al cambio, a esa nueva etapa. Y de verdad que el cliente entiende, más bien el cliente como que se anima, mira, si ellos pueden, nosotros Exacto. también podemos, ¿eh? Está bien, qué bueno. O sea que también digamos, hacia dónde va la sociedad, lo complicado también que, digamos, lo complejo que está el mundo hoy en día. Eh, yo creo que la gente se está cansando de los estereotipos tradicionales y la gente está pidiendo que tú seas más orgánico, más natural. Eso no significa que no seas más profesional en lo que haces, ¿no? Pero sin duda alguna que también la gente siempre está buscando más conectar con lo humano. Sí. ¿Eh? Y tú lo hablabas al principio también, detrás de cada venta hay una persona y detrás de cada persona hay una historia. Entonces, nosotros lo hemos mencionado en muchas capacitaciones, un buen vendedor en el sector, no solamente en bienes raíces, sino en cualquier sector, un buen vendedor conoce su producto, o sea, conoce el inmueble, conoce la plusvalía de la zona, conoce el mercado, conoce los aspectos legales, muy bien, conoce también cuáles pueden ser los puntos de mayor impacto en el inmueble. Sí. Pero un vendedor extraordinario conoce al prospecto, entonces se enfoca en conocer al prospecto. Entonces, ¿cómo un prospecto se va a abrir a comentarte algo de su vida personal si no conectas con él, si no sientes esa confianza, ¿no? Sí, definitivamente. Al momento de demostrar un inmueble para ustedes, ¿qué les ha funcionado? Cuando han mostrado inmuebles y la negociación ha avanzado, tomando en cuenta que a veces hay un trabajo en equipo con otro colega, ¿no bien? En lo que está en tu zona de control, ¿qué les ha funcionado? Para mí siempre ha sido ser bastante transparente y honesta. Okay. Sí, eso me ha funcionado y me quita, como quien dice, dolores de cabeza. Porque vamos y hay una evidente filtración. Yo no le digo al cliente, no, es que acaba de llevar. No, es una filtración. Usted desea hacer negocio. Claro. Entonces, eso hace que el cliente se sienta en confianza. Bien. Porque entiende que parte de mi trabajo no es, como tenemos un estereotipo por allí, es que trabajamos solo por la comisión. Es que yo estoy trabajando por algo más y es la fidelidad de mi cliente. Correcto. Entonces, eso genera confianza, tranquilidad y negocios exitosos. Entonces, a veces dicen, ¿cómo lo hiciste si ese inmueble nadie lo vendía? Ajá. Yo tuve hace años un inmueble que tenía 4 años en venta. Y gracias a Dios yo lo vendí. Y 4 años en venta y me imagino que lo tenían 300 asesores. No, allí la propietaria fue bien inteligente. Le pusieron 2 asesores nada más. Okay, Sin embargo, bueno, llegamos con el cliente, mi cliente era el comprador y yo, tiene una evidente filtración. Y ella sacó su presupuesto e hicimos el negocio. Y todos, pero si ese inmueble tenía tantos años, bueno, hablándole con la verdad. Sí, entonces eso ha hecho que este negocio sea mucho más
armonioso Muy para bien. mí. Y eso que tú dices, pues construir la fidelización del cliente, ¿no? Sí. En tu caso, Claro. ¿qué ha funcionado allí? Mira, de verdad me gusta siempre, como dices tú, humanizar el trabajo, vernos, saber quién es la persona que vende, quién es la persona que compra, dependiendo sea tu cliente. Y de verdad, muchas veces tú vas con la mentalidad de decir, bueno, el inmueble va bajo este negocio y este precio y te toca soltar, porque no puede ser tan cuadrado. Muchas veces, mira, el cliente planteó algo en compañía de los asesores y se aceptó y todo fluyó. Claro. Entonces, muchas veces la convivencia de una persona con otra, verse, escucharse, ayuda mucho con el proceso. Justamente el día de ayer nosotros estuvimos reunidos con unos clientes y de verdad que la reunión fue muy exitosa, fue muy productiva porque se llegó a un acuerdo que hasta cierto punto benefició a ambas partes. Pero es un trabajo que se hizo person to person. Y de verdad que a pesar de que vivimos la era tecnológica, nosotros como personas requerimos la convivencia entre personas. Totalmente. La primera vez que ustedes me brindaron la confianza para comenzar a trabajar con el equipo fue ¿hace cuánto ya? El año pasado, o sea, tú tienes el tiempo que tiene la inmobiliaria. Sí. Ok. Definitivamente. Con nosotros. Digamos que en esos compartir que hemos tenido, y aprovecho para agradecerles la confianza, se lo decía ahorita al invitado que teníamos y siempre lo repito, cuando un cliente nos entrega su fuerza de venta, nos está entregando a sus hijos corporativos, ¿eh? Entonces uno lo asume con respeto porque estás entregando uno de los activos más importantes que tienes, que es tu equipo de venta. Y te dice, bueno, Roángel, mira, este es mi equipo de venta, te lo entrego para que tú nos orientes, complementes lo que ya nosotros sabemos hacer, lo que trabajamos en el día a día. ¿Cuáles consideran ustedes que ha sido en ese compartir que hemos tenido, cuál ha sido el feedback que les ha dado el equipo? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, ya han sido varias oportunidades y esperamos seguir contando más oportunidades como esas y siempre salen enfocados. Porque como yo digo, no es igual a que yo se los diga tantas veces y viene Gabriela repitiendo, hay que capacitarse, hay que mostrarse, hay que venga otra persona que ha tenido resultados y que me lo diga también. O una persona que tiene resultados externos. Y eso es lo que ha hecho Roángel con el equipo de nosotros. Cada vez, el otro día tú me comentabas algo y yo se los mando por el grupo. Y yo, no los dijo Roángel. Y todo. Es una aceptación bastante interesante. Ellos entienden quién eres tú. Yo te admiro muchísimo y eso se lo he transmitido a ellos. Entonces, cada vez que hemos tenido estos compartires, ellos salen al 100. Qué bueno. ¿Cómo lo has visto tú, Sergio? Mira, excelente. Hemos estado disfrutando las capacitaciones, haciendo los roleplay, las simulaciones. Mira, excelente, Roger, porque de verdad que has hecho un excelente trabajo con el grupo, con todo, un trabajo muy dinámico y de verdad que has conectado emocionalmente con todo el equipo. Las personas salen enfocadas, se dan cuenta de cosas que lo tienen ahí, pero como que ven es para otros lados hasta que alguien las orienta y dice, mira, sí, siempre estuvo aquí. Y de verdad que eso es un trabajo, mira, que es paso a paso, un trabajo de hormiga y que como ella comentaba, ella frecuenta con el grupo eso, pero hace falta muchas veces que alguien de afuera, alguien externo, le diga, mira, lo que ella dijo con más fuerza para que las personas accionen. Así que, oye, pero eso que ustedes están aplaudiendo, yo se los he dicho, se los dije, tengo 6 meses diciéndoselo, ahora viene Roángel a decírselo como que, wow, nunca lo había escuchado, ¿no? Eso pasa también. A veces uno hace como ese rol allí de que el asesor muchas veces, no, es que es mi broker o mi director que me lo está diciendo desde el punto de vista como de jefe, aunque aquí no hay jefe, sino que hay un trabajo colaborativo, siempre lo ve como desde la parte del regaño, de la presión. Sí. Entonces, obviamente uno comparte no solamente lo que podemos tener en común, puntos de vista que tenemos en común, sino que también uno puede llevar a esos espacios de capacitación experiencias que están funcionando en el mercado, ¿verdad? Sí. Nosotros
Bueno, tenemos, en mi caso, yo tengo 20 años con la escuela de vendedores y hemos creado este movimiento entre vendedores por eso mismo, porque siempre estamos interactuando entre vendedores y nos estamos retroalimentando de la experiencia de cada uno. El conocimiento solo crece cuando se comparte, ¿no? Pero también es bonito eso, que comprendamos también como vendedores, como asesores, que muchas veces nos enfocamos en el tener, en la meta que queremos lograr, ya sea los ingresos o la cantidad de ventas que queremos hacer, porque el generar un cierre nos genera una comisión y esa comisión a su vez nos genera algo en nuestras vidas. Cada quien tiene una finalidad particular de qué hacer con ese dinero. Entonces hay mucha presión en el tener y nos olvidamos en el hacer, que son los procesos, que es ese día a día. Pero tampoco podemos hacer de manera efectiva sin trabajar el ser. Sí. Entonces hay que como que voltear la torta, entonces enfócate en quién eres hoy como asesor inmobiliario o como vendedor o como emprendedor, cuáles son las herramientas que debes seguir puliendo constantemente para que en el hacer sea más efectivo y el tener va a ser la consecuencia de estos dos. Es como tú decías, o sea, cuando tú ves el proceso de la venta, tú estás viendo los aspectos legales, estás viendo los aspectos del inmueble, estás viendo las necesidades y las emociones del cliente, estás viendo inclusive cómo tu otro colega ayuda, que es lo que uno aspira siempre, pues que ayude a gestionar la venta, ¿bien? Pero al final se trata de quién eres tú. O sea, nadie hace negocio con alguien que le caigas mal. Sí. ¿No? Nadie hace negocio de esa manera. Yo hace años en esto de estar formándome constantemente, estudié en Argentina coaching y es así, es transformar la fórmula, porque a nosotros a muchos nos criaron con el concepto ten para que seas. Okay. Entonces, o sea, estudia y tienes una carrera y serás exitoso, serás tal cosa. Y hoy en día es reconocer que la fórmula es tal cual como tú dices, ser, hacer, para por consecuencia tener, ¿no? Correcto. Entonces, hay veces que estamos mal enfocados en hacer, sin estar viendo quién soy. Y es muy importante, no hoy, siempre ha sido, pero hoy lo reconocemos con más facilidad, trabajar el ser. Es totalmente importante, conocer quién soy para trabajar. Sí, ya te doy la palabra allí, Sergio, para que complementes este punto tan importante. Hace poco lo hablábamos, cómo ha evolucionado la venta desde la historia de la humanidad. La profesión de venta es una de las profesiones más antiguas y en la era digamos, de las civilizaciones persas, de los romanos, estaban esperando ese vendedor con las pieles para hacer los trueques. Entonces estaban los pueblos esperando al vendedor, ¿no? que traía de repente algún producto o algo, ¿no? Luego en el camino eso evolucionó a estar centrado en el desarrollo del producto. Sí. ¿No? O sea, todo era, bueno, ¿quién tiene el mejor producto? Luego va evolucionando y la venta estaba centrada en lo que hoy todo el mundo llama la experiencia. Hay que enfocarse en el cliente, hay que enfocarse en que ya no se habla de servicio al cliente o de atención al cliente, sino la experiencia de compra. Entonces, por eso a veces uno, si le da chance, uno prepara el inmueble, lo acomoda, ¿ok? Pero hoy yo creo que la tendencia es que hay que estar enfocado en la solvencia emocional, en cómo tú te sientes al momento de vender. O sea, tú puedes tener todos los elementos, pero la pregunta es cómo te sientes, aunque tú sonrías, ¿sí? De cara a la negociación, cómo te sientes y que si pasa algo, bueno, obviamente somos humanos, algo nos puede estar pasando. Tener esa madurez de que si tengo que buscar ayuda la busco, de que si me tengo que apalancar en alguien me apalanco, porque somos energía y hay clientes que detectan tu nivel de energía. Y muchas veces la negociación no se da y uno dice, oye, pero ¿por qué no se dio si hice todo? Bueno, ¿cómo estaba fluyendo en ese momento, no? Sí. ¿Cómo lo has visto? No, definitivamente, como dices tú, nosotros, algo que predomina mucho en este negocio, en este campo, es la emoción, conectar con los clientes. Definitivamente, si tú conectas con ambos clientes, vas a obtener los resultados deseados y eso va a generar
un punto y un aspecto muy positivo, que en este caso sería la venta. Más allá del tema de la venta, es hacer un trabajo que tú realmente te sientas como una persona agradecida, porque yo digo que por lo menos yo me gusta mucho el tema del agradecimiento. Y eso es lo que yo considero que me abre muchas puertas. Cuando tú eres agradecido con las personas, así sea que nada más fue para conocer el inmueble, agradece ese momento. Porque de pronto esa es la misma persona que para la noche te va a llamar y te va a decir, mira, sí, hagamos negocio. Entonces siempre lo hagas bien o de pronto consideres que no lo hagas tan bien, pero agradece. El agradecimiento de verdad te va a permitir muchos aspectos positivos. Estamos totalmente de acuerdo. El tema de construir una relación comercial de largo plazo. Tú no te enfocas en el cierre. El cierre va a ser la consecuencia del proceso que vayas aplicando. A veces a mí me avisan, oye, Roángel, ¿sabes que necesitamos una capacitación en cierre de venta? Y yo le digo, bueno, probablemente sí, pero a veces lo que falla es el camino al cierre de la venta. Entonces, si en el camino tú estás enfocado en el tema de la negociación, de cómo cerrar, es como que si yo escribo en esta pizarra que tenemos aquí, oye, dame 5 tips para cerrar venta. Pero en el camino, yo no estoy concentrado en conectar con el cliente, en agradecer que entre tantas opciones me buscó a mí para que mostrara el inmueble. Sin duda pierdo el sentido de la gratitud. Y hay gente que dice, Roángel, bueno, en el negocio inmobiliario no todos los días compran un inmueble. Correcto. Muy bien. Entonces tú dices, yo construyo relaciones comerciales porque no quiero que me compren una vez. Y es probablemente válido que lo veas así, que no todos los días alguien te compra un inmueble como cualquier otro producto, pero sí te puede referir gente todos los días. Sí. Sí te puede tener presente al momento que ese prospecto, que aunque no cerraste con él, se sintió agradado en la conversación para captar o al momento de mostrarle el inmueble, al momento de la visita, dijo, oye, mira, sí, al final no cerré con él, compré por otro lado, pero es una persona que tengo presente. Y a mí me ha pasado, yo le he comprado a vendedores cosas que a lo mejor el día de mañana no los tomaría en cuenta, porque fue circunstancial, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso, el que un cliente haga negocio contigo, tú tienes que también validar en esa postventa que comentaba por qué terminó haciendo negocio contigo. ¿Fue por conveniencia porque era ese inmueble en particular o fue por cómo se sintió? Correcto. Hay clientes que lo pueden expresar, otros no. Nosotros como cultura tenemos ese detalle, ese hándicap, esa debilidad pudiera ser también, de que estamos siempre atentos cuando estamos en rol cliente, siempre estamos atentos de detectar lo malo. ¿Viste los baños cómo estaban? No, que el pedido llegó muy tarde, no, que no nos atendieron bien. Y es válido. Pero cuando nos atienden bien, es difícil que tú le digas a alguien, oye, ¿cuál es tu nombre? Juan, mira, Juan, quiero de verdad felicitarte porque nos sentimos muy bien como nos atendiste. Oye, que tú digas eso muy poco pasa. Sí. Eso muy poco pasa. Ahora, ¿qué recomendaciones le das a una persona? No solamente que va a arrancar en el sector inmobiliario, a una persona que piensa que el negocio inmobiliario está lento por la situación que pueda estar viviendo alrededor de manera externa. Mira, la recomendación que yo le daría a esta persona, tenga o no tenga experiencia, es que se apoye primero con la oficina, con un equipo de los cuales le va a brindar todas las herramientas, las asesorías, y que haga un trabajo tanto a nivel virtual como a nivel de calle. Porque haciendo el trabajo tanto de forma tecnológica como en la calle, van a llegar clientes. Y a eso tú tienes siempre que estar identificado, promocionarte. Mira, soy un asesor, mira, vengo para acá para dar una información, una asesoría, y de verdad que vas a marcar la diferencia. ¿Qué pasa? Si no vas a lograr el resultado deseado en corto tiempo, es porque algo tienes que hacer diferente. Tienes que agregar
otra fórmula a lo que vienes haciendo. Muy bien. Y realmente ahí es que vas a lograr el resultado que quieres. No quedarse estático en una manera de operar o de comercializar, Correcto. sino estar siendo creativo tanto en el mundo online como en el mundo offline. ¿No? Es así. Yo también agregaría, vayan a los registros. Como abogada, yo digo, mira, todos los días nosotros tenemos, gracias a Dios, operaciones en registros y vemos que todos los días se está cerrando negocio. Entonces, que yo no esté cerrando todos los días un negocio no quiere decir que no se esté vendiendo. Tal cual. Como dice Sergio, entonces complementa, verifica lo que estás haciendo y complementa con otras cosas. Ahorita el tema de la tecnología también arrastra a que solo me quedo desde el teléfono, porque no salgo a la calle y hago prospección. Totalmente. Entonces, quizás lo que me está pasando, que no estoy vendiendo todos los días, es que no estoy cubriendo todas las áreas que puedo cubrir. Bien, es lo que llamamos hoy el vendedor omnicanal. O sea, el vendedor debe estar en la mayor cantidad de medios digitales, pero también debe recordar que hay clientes que no necesariamente hacen vida en el mundo digital para cerrar negocios, sino que los negocios los cierras en una actividad de networking, en el gimnasio, aunque no sea fitness, ¿verdad? Como es mi caso, ¿verdad? Yo voy para el gimnasio a conocer gente, no porque quiera hacer fitness, o subiendo al cerro, o yendo a un club, a alguna reunión. Que no dejes de perder la oportunidad de asistir a cualquier reunión social que tú consideres que en ese tipo de reunión pueden haber prospectos. Entonces te vuelves selectivo también en las actividades que vas cuando estás en modo prospección. Es así. Entonces eres un vendedor omnicanal. ¿Muy bien? La inteligencia artificial llegó para quedarse, sin duda alguna, no esta prueba. Todos los días está allí diciéndote cómo aquí estoy para que me acoples y me adaptes a mis operaciones, ¿no? Y mucha gente piensa que la inteligencia artificial hoy puede sustituir a un vendedor. Desde lo que ustedes han conocido de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde la inteligencia artificial puede sustituir a un vendedor o en qué proceso lo sustituiría? Yo siento, y disculpa mi ignorancia en el tema, pero yo siento que es una herramienta que nos puede potenciar y más bien ayudar a que el proceso sea más expedito. Yo no soy tan tecnológica y sin embargo estoy usando dos inteligencias artificiales y yo, wow, lo que antes hacía en 5 o 6 horas lo puedo hacer en 30 minutos. Correcto. Entonces es una herramienta. Más que temerle, deberíamos de formarnos para que sea nuestra aliada. Muy bien. Desde mi ignorancia considero que no nos puede sustituir, requiere el acompañamiento humano para desarrollarse. Así es. Yo considero que esta es una herramienta que puede complementar tu trabajo. De verdad te facilita mucho el proceso. Mira, te puede desde resumir cierto contenido, información o incluso agregar información que sea muy necesario. Y de verdad es cuestión de, mira, sacarle el máximo de productividad. Yo soy de usarlo poco, yo lo he usado. Okay. Pero justamente lo que venía hablando, si este resultado no da con la información o los clientes o el trabajo que yo quiero, sí es muy aplicable. De verdad que te ayuda mucho, te facilita mucho ciertos procesos. Total. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que es verdad que hay muchos desafíos externos que pueden estar jugando en contra de cerrar más negocios. Lo que para cada quien es un tema súper subjetivo. Lo que cada quien dice que está dentro de lo que se llama situación país, ¿no? Esas son verdades que sería absurdo negarlas. O sea, todos los que hacemos una labor comercial en Venezuela, sabemos que todos los días nos enfrentamos a diferentes desafíos, el tema eléctrico, combustible, el tema de impuestos en el sector inmobiliario también, en los últimos años, cómo eso ha impactado en las negociaciones, la tasa de cambio. Son realidades que no podemos obviar, pero que son parte de nuestro mercado. Es el mercado en el que elegimos jugar, en el que elegimos estar. La pregunta es, bueno, ¿qué también estamos haciendo? Porque todos esos elementos no están en nuestra zona de control. Correcto. ¿Qué estamos haciendo en lo que está en nuestra zona de control? Bueno, dominar cada vez más la tecnología, aprender más de los procesos de la inteligencia artificial adaptado a la venta, tener esa parte también de desarrollo personal, de trabajar la gratitud.
el capacitarnos constantemente, y cuando tú te pones a ver la lista de cosas que hay que hacer, que sí están en nuestra zona de control para mejorar los resultados, bueno, la lista es más grande, ¿ves?, de lo que sí podemos hacer. El desafío, como lo comentábamos en una mentoría, es evaluar nuestra situación de ventas, evaluar el escenario. El analizar el escenario nos lleva a tomar decisiones y a ejecutar planes de acción. Bueno, a partir del mañana hago esto, o ahora en la noche voy a hacer esto. Ahora, ejecutarlo es parte de la disciplina que hablábamos al inicio. Digamos, si fuésemos como a un reel de Instagram, y Sergio va a decir 3 tips para vender un inmueble. ¿Cuáles serían esos 3 tips? Sí, mira, el primero es conocer a fondo el inmueble. El segundo, conectar con los clientes, de verdad que es súper importante. Y el tercero, que yo considero que también es muy importante, creer en mí y en mi trabajo para poder generar el resultado que quiero alcanzar. Okay. Lo complementamos con qué. Bueno, lo dijo básicamente todo, pero sí, promoción tanto del inmueble como de mi persona. Promoverme constantemente como asesor inmobiliario va a hacer que se me abran los horizontes definitivamente. Y el tema mentalidad, Sergio dio con el punto que yo iba a decir, el tema mentalidad, si yo me lo creo y acciono congruentemente con eso que creo, definitivamente voy a hacer los resultados. Si es por parte del propietario, tener un buen precio es importante, porque nosotros podemos hacer toda la promoción existente, pero si el inmueble está fuera de precio no lo vamos a poder vender. Es una realidad y es parte de nosotros como asesores orientarlo es que nuestra labor no es que ese propietario pierda dinero, porque tenga un precio competitivo también en el mercado para que pueda acceder a una mayor cantidad de clientes potenciales, ¿no? Es así. Entonces es una labor bien bonita la que se hace en el sector inmobiliario. Es una labor desafiante en nuestro mercado, pero me encantó eso que tú dijiste. O sea, todos los días en todos los registros que existen, todos los días se está transando un inmueble. Sí. Y eso quiere decir que, como en muchos rubros, el mercado no está lento. Lo que a veces, y es natural y es aceptable, es que mi negocio inmobiliario como asesor es el que está lento, no el mercado. El mercado está dinámico y todos los días en el registro se evidencia. Bueno, ya yo tomé conciencia que mi mercado, mi actividad personal está lenta. Bueno, ¿qué tengo que hacer para trabajar en todas esas áreas de acción y comenzar a provocar que las cosas sucedan, ¿no? Correcto. Por eso es que este podcast que estamos grabando hoy, que luego, por supuesto, lo llevaremos a una edición para nuestro canal de YouTube que vamos a lanzar, y todo esto que ustedes nos han compartido también lo vamos a llevar en diferentes hats o esos snaps que vamos a colocar en Reel y en otras redes. Esa es la intención también, que invitarlos por la experiencia que ustedes tienen en el negocio, que el saber no ocupa espacio, que aunque yo pueda tener 30 años en el negocio inmobiliario, no significa que yo no pueda escuchar las experiencias de otro compañero y cómo les ha ido, y el dar ese paso de pasar de asesor a tener una oficina es una responsabilidad inmensa también, ¿no? Sí. No significa que todos tengamos que pasar a tener una oficina, ¿muy bien? Tú puedes seguir siendo exitoso, como lo he hablado con muchos directores, como asesor independiente, como asesor que se forma parte de una marca, muchas conocidas en el mercado, o porque diste ese paso también de ser broker o ser director. El éxito académico no garantiza el éxito profesional. Definitivamente. Y el éxito profesional no garantiza el éxito personal. Correcto. ¿Verdad? Sí, es que yo creo que eso va más alineado de que no hay una escala de dónde es que tú tienes éxito en el mundo inmobiliario. Va más conectado a cuál es tu propósito. Y cuando yo llego al mundo inmobiliario, a los 5 o 6 meses ingreso a la parte administrativa. Entonces entendí la parte del proceso que a mí me encanta es acompañar a la gente. Y allí, por eso es que desde que comencé mi
experiencia más larga ha sido acompañando a los equipos. Totalmente. A mí me pasó que trabajando con una marca muy conocida en el sector inmobiliario, bueno, uno va conociendo muchos asesores. Hay una chica que tiene amplia experiencia, siempre está de top producer en su oficina, siempre está generando negocios, tiene un excelente capital relacional y en algún momento conversábamos en mentoría y yo decía, tú tienes todo para arrancar una oficina. Tienes todo el know-how, tienes todo el conocimiento, tienes las relaciones, ya dominas el negocio. Y esa conversación la tuvimos hace como 2 años y sigue siendo asesor súper exitoso. Entonces, a veces, o sea, no es necesario dar ese paso. Te tiene que gustar, como tú dices, acompañar a la gente. El liderazgo no se trata de uno, sino se trata de las personas. Y lo hablábamos en mentoría, no estamos en el negocio inmobiliario, estamos en el negocio de la gente. Sí. ¿Okay? Y lo que tú comentabas, exponerse. Cuando tú te expones y cada día la gente está buscando conectar con alguien más genuino, se trata de eso, de que tú te expongas desde lo que eres como persona, primero y luego como profesional. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros decimos entre vendedores, no hablamos necesariamente desde el concepto del vendedor que está cerrando. O sea, estamos hablando de que al final todos estamos construyendo relaciones comerciales en el día a día. Para ir cerrando, digamos, la piedra angular, ¿okay? La base. Tú dijiste una, la gratitud, me gustó esa palabra, ¿okay? La base para el 2025, ¿dónde va a estar enfocada? Hacia dónde creen que, entre tantas cosas que hay que hacer en el mundo inmobiliario, se mira, Roángel, para nosotros, esta es piedra angular para seguir creciendo en el 2025 como lo han venido haciendo. Formación, pero formación enfocada, ¿sabes? Y considero que lo que venías hablando, la base tecnológica. Bien. Si es una de las cosas que no domino en este momento, entonces hacia allá vamos, eso no se va a pausar, entonces Correcto. nosotros tenemos que ser parte de eso. Muy bien, excelente. Porque si cuando llegue la era del Terminator, sepamos cómo manejar. No, tampoco así. Bueno, sí, definitivamente constancia, perseverancia y pensamientos positivos, tanto en lo que tú decidas hacer, en tu trabajo, en el país, definitivamente. Y bueno, seguir con un equipo que cada día sigue avanzando, sigue creciendo y de verdad que darle las gracias a los clientes por la oportunidad. Es mi enfoque, pues. Excelente. Y el año que viene, mira, o sea, yo digo que si este año ha ocurrido muchas ventas exitosas, el año que viene van a ser más y mejores. Totalmente. Ese es mi enfoque. Así es. ¿Con qué nos conectamos? Ahí está la clave. ¿Sí? Correcto. Así que bueno, gracias por venir. Gracias a ti, Gracias por Roángel. venir. Entre vendedores. Nos vemos pronto.